Les voy a contar que él realizó sus estudios de psicología en la Universidad de Talca. Luego, en sus estudios de posgrado, él cursó un magíster en salud mental infanto-juvenil en la Universidad Católica del Maule. Él es un hermano nuestro también, y su relación con la iglesia es la siguiente. Él pertenece a la Asamblea de Dios Arenal de la ciudad de Talca y participa en ella desde muy jovencito, desde los 14 años. Bueno, él es jovencito todavía, ya desde el año 2004 que él está en la iglesia. Fíjese que él participa en el liderazgo de los jóvenes desde los 17 años, o sea, era un joven más también. Y también en la enseñanza de los niños y de las niñas desde los 19 años de edad. En lo laboral, podemos mencionar que el hermano Cristian actualmente se desempeña como psicólogo en el Colegio Adonai de nuestra ciudad de Linares, y él hace dupla ahí con la trabajadora social y colabora también con los estudiantes que pertenecen al grupo de integración. Hermano Cristian, te damos la más cordial bienvenida y agradecemos tu disposición y tu pronta respuesta frente a esta posibilidad de este taller. Yo de verdad te agradezco por tu disposición. Que el Señor te bendiga. Te dejo ahora a ti a cargo. Gracias, muchas gracias. Me siento honrado también por la invitación cuando la tía Anita, le digo tía Anita porque trabajamos juntos, se acercó a mí para decirme, yo en el momento me sentí contento porque esto es lo que me gusta hacer, de hecho. Entonces es una honra para mí. Saludo al pastor, a la congregación. Hay algunos amigos de mi iglesia que me acompañan también, así que igual los quiero saludar. Carolina, Diego, Cata, ingresaron también a esta reunión. Así que eh, la idea de hoy es hablar de salud mental desde la perspectiva, bueno, voy a tratar de hacer una buena mezcla entre lo que sé por mi profesión, pero también desde lo que la escritura no entrega. Voy a compartir pantalla. Como decían cuando me presentaban, yo pertenezco a las Asambleas de Dios. Esa es la denominación a la que pertenezco. Y agradezco esta invitación de parte de ustedes. Mi nombre es Cristian Palma y el título de esta presentación es Salud Mental a la luz de las Escrituras. Lo primero que quiero hacer es definir qué vamos a entender por salud mental. Salud mental es bienestar. Si ven ustedes aquí en esta imagen, tenemos una persona que está rodeada de distintos íconos que quieren representar distintas cosas. La persona es aquí importante cuando hablamos de salud mental y no solamente su mente, porque por el hecho de que se llame salud mental no significa que solo se trata de lo que pasa dentro de nuestra cabeza, sino que se trata de todo aquello que nos rodea y todo lo que tenemos dentro que tienen relación con nuestro bienestar. De hecho, si buscamos en la definición de salud, la definición actual que se maneja de salud es el completo estado de bienestar y no solamente la ausencia de enfermedad. Por eso, salud mental también tiene que estar ligado al bienestar, a un bienestar integral en todas las áreas del ser humano. Esa es la base para entender todo lo que vamos a decir, que voy a decir después. Para iniciar, quiero presentarles algunas frases que nos van a permitir reflexionar un poco. Al final, ustedes pueden hacer comentarios, a lo mejor si se les ocurre alguna pregunta o tienen alguna opinión que hacer, anótenla o la pueden escribir en el chat y al final la podemos revisar. O la anotan en algún cuadernito, si es que están tomando apuntes, qué sé yo, y al final revisamos eso, ¿ya? Mientras tanto, quiero comenzar con esto. ¿Qué tan ciertas son estas frases populares? Una primera frase, son frases que yo he escuchado de hermanos de distintas congregaciones o publicaciones que he visto en Facebook o comentarios que hace la gente en general. Por ejemplo, esta primera. Cuando niño me enseñaban a puros golpes y aquí estoy, de lo más bien. ¿Será tan cierto que si de niño el estilo de crianza de nuestros padres era autoritario y por lo tanto la preferencia era por los golpes para la disciplina?
al final vamos a estar bien realmente. Puede ser que hayamos sobrepasado, perdón, nos hayamos sobrepuesto a lo difícil que pudo haber sido ese maltrato, porque hay procesos que nosotros vivimos, pero en sí mismo no, no es cierta esa frase, porque el maltrato, está comprobado que el maltrato genera muchos problemas de salud mental. Hace como 3 días estoy suscrito a una revista de neurociencia. Y hace unos 3 días me llegó un artículo donde decía que se logró comprobar que niños que fueron maltratados en su infancia, en su adolescencia, tenían cerebros más pequeños que otras personas que no habían sufrido maltrato. Imagínense, a ese nivel. Entonces, es como doloroso incluso al solo leer esa publicación. Salud mental es promoción del buen trato. Por eso puse ahí, maltrato, buen trato. Una persona que no ha sido bien tratada, difícilmente va a poder bien tratar a otros. Y fíjense que la palabra ya es extraña, bien tratar, ni siquiera la usamos. Hasta en eso fallamos como sociedad porque no estamos bien instruidos de cómo hacerlo. Pero en la medida que nosotros bien tratamos al resto y a nosotros mismos, vamos a tener una buena base. Así que a golpes no. Hay formas de disciplinar, sí, y de ejercer autoridad, pero a golpes no. Otra frase. Ay, le hice antes el clic, pero no importa. Estoy comiendo mucho porque estoy con ansiedad. Ya. Lo he escuchado muchas veces. No necesariamente porque esté comiendo, no necesariamente una persona que tiene ansiedad es una persona que come mucho. La ansiedad es en sí mismo un mecanismo que tiene nuestro cuerpo para alertarnos y para que podamos reaccionar frente a algún peligro. Ese peligro puede ser real, puede ser imaginario. Y nos provoca esa sensación de inquietud o de preocupación. Y ante esa sensación como de inquietud, buscamos formas de autorregular nuestras emociones. Ese es el concepto clave. Algunas personas comen para autorregularse. Por eso se hace esta asociación como hoy estoy con ansiedad, por eso estoy comiendo tanto. Posiblemente esa persona, cuando era niño o niña, los papás, al verlo llorar o al ver que estaba mal, inquieto, qué sé yo, lo tranquilizaban con el dulce, con el chocolate, con el pancito, no sé. Y al final terminó asociando su cerebro que inquietud emocional se regulaba, se podía disminuir con comida. Y eso trae problemas, no solamente en el ámbito de la salud mental, sino de la salud física. Por eso vivimos en una sociedad donde hay mucho sobrepeso. Y una de las cosas que también están afectando a muchas personas. La autorregulación emocional no necesariamente se consigue con alimentos o con, no sé, algún objeto, por ejemplo. Eh, Esta es una de las grandes explicaciones para entender las adicciones. Adicciones a drogas o a juegos o a otro tipo de circunstancias, porque esas sustancias o cosas a las que las personas son adictas sirven para regular sus emociones. Por eso cumplen una función. Ahí está el problema, en aprender a regular las emociones de manera saludable. Otra frase popular. Todos los problemas mentales son demonios. Aquí a lo mejor entro en un ámbito un poquito delicado para los que somos cristianos y que incluso podría dividir opiniones entre iglesias. Si bien no voy a negar la existencia del ámbito demoníaco, de lo que no es del reino de Dios, no todo lo que no entendemos tenemos que llegar a explicarlo con que son demonios. Yo creo que es tan complejo el ámbito de la salud mental que es más fácil explicar diciéndolo, es que son demonios, cuando en realidad son causas multifactoriales. O sea, por ejemplo, aquí ya llevo nombradas 2 causas, la del maltrato y la dificultad de autorregulación emocional. Apenas he hablado unos minutos y ya podemos ver 2 causas. Y hay un montón de causas más. Causas genéticas, hereditarias, de factores de estrés a lo largo de la vida, etcétera, etcétera. Por lo tanto, los problemas de salud mental son causados
por una multiplicidad de factores que en algún momento pueden requerir de apoyo profesional. Otras frases. Esta. Si me siento así de mal, debe ser porque tengo depresión. Entonces, una persona que está con muchas pesadillas, o que está con desánimo, o que anda un día triste, estoy deprimida. Y a todo le ponemos depresión. No necesariamente, no todo es depresión. Existen también, así como múltiples factores para que se desencadene un problema de salud mental, existen una cantidad de trastornos de este ámbito que es muchísimo. Trastornos del... Ahí puse diversidad de trastornos. Trastornos del estado de ánimo, entre ellos está la depresión, que son como los más conocidos, debe ser. Pero trastornos de la conducta, trastornos alimenticios, trastornos de la personalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no todo es depresión. Y además, no por el solo hecho de estar triste, una persona tiene depresión. Tampoco hay que patologizarlo todo. Las emociones son normales, tienen que expresarse. Una persona que está triste, sencillamente está triste. Un día malo es simplemente un día malo. No es más que eso. Pero la depresión es una cantidad de... La depresión o cualquier otro trastorno en salud mental, para diagnosticarlo hay que hacer una serie de exámenes, de entrevistas, qué sé yo, y recabar mucha información para poder emitir el diagnóstico. Cuidado con autodiagnosticarse también. También eso lo quiero decir. Otra frase, no vayas al psicólogo, no ayudan en nada. También he escuchado esa frase. Ya, aquí una opinión más personal, pero puede ser que en un porcentaje pequeño esa frase sea cierta y en otro porcentaje mayor no es cierta. La clave está en que hay diversidad también de especialidades en psicología. No todos los psicólogos saben hacer psicoterapia, porque la psicoterapia, que es justamente cuando uno consulta en una clínica, por ejemplo, porque tiene algún problema que requiere solucionar en este ámbito, y el psicólogo entrega técnicas, qué sé yo, ya, ahí estamos hablando del ámbito clínico de la psicología. Y el psicólogo clínico puede hacer psicoterapia, pero no, por ejemplo, un psicólogo educacional. Yo he trabajado hace 8 años ya en el colegio de Anay, y por lo tanto soy más educacional que clínico, aunque mi mención es clínica. Por el ejercicio de mi profesión soy más educacional, por lo tanto mi especialidad más por ese ámbito. Por lo tanto puede ser que, aunque a mí me consulten, y aunque sí es mi especialidad, por ejemplo, porque tengo esa mención, por mi ejercicio de la profesión soy más especialista en el ámbito educativo, y así otros psicólogos son más especialistas en el ámbito de las organizaciones, de las empresas, otros en el ámbito comunitario, y otras subespecialidades que también han ido surgiendo con el tiempo. Por lo tanto, no todo psicólogo sabe hacer psicoterapia. Y ahí hay que tener ojo, por eso digo que un poquito de verdad tiene esta frase. Si no sabe el psicólogo hacer psicoterapia, entonces, de hecho, no va a poder intervenir adecuadamente. Otra frase popular, ¿cómo se te ocurre que voy a ir al psiquiatra si yo no estoy loco? Ese temor a la locura y ese temor al psiquiatra, cuando en realidad el psiquiatra es el médico especialista en salud mental. Y aquí destaquemos que es un médico. Usted, cuando le duele la guatita, va al médico y lo más bien que se toma los remedios. O cuando tiene, no sé, un resfriado que no se le pasa con nada, va al médico, toma sus remedios y se le pasa. Un psiquiatra es un médico, solo que lo que yo pienso es que estamos tan desinformados respecto de la salud mental que nos cuesta tomar la decisión de consultar a los profesionales apropiados, que serían a nivel médico, psiquiatra, a nivel no médico, el psicólogo. Eh, Mucha gente confía más en los neurólogos, pero los neurólogos no son especialistas en salud mental, son especialistas en neurología. No es lo mismo que salud mental. Así que mejor irse a la segura y no tenerle miedo al psiquiatra. Algunas recomendaciones hay para sentar algunas bases. Otras,
la gente que dice que se va a suicidar solamente lo hace para llamar la atención. Esta frase es delicada en el fondo. Eh, Lamentablemente la he escuchado muchas veces y no es cierto. De verdad que no es cierto. El riesgo ante una persona que por el solo hecho ya de desear el suicidio puede haber un riesgo real. En nuestras iglesias yo creo que también esto es una realidad. No estamos ajenos a que alguno de nuestros miembros en algún punto de su vida y por algún factor de estrés importante o por arrastrar por años algún problema en el ámbito de la salud mental, algún día se le pase por la cabeza un pensamiento de muerte y eso a su vez en una ideación suicida y eso a su vez en un intento. ¿Hay un riesgo real? Sí. ¿Dios está para ayudarnos en esto? Por supuesto. Pero mi invitación al poner esta frase es que siempre estemos atentos, porque en cualquier momento nos puede tocar a nosotros abordarlo. Quizás porque seamos amigos de alguien que lo está pensando, seamos su mamá, su papá, familiar, pastor, etc. Y no es solo un llamado de atención, hay un riesgo real, aunque el que lo dice, el que no lo dice, si ya lo pensó, ya existe el riesgo. Y hay que abordarlo, hay que hacer algo para contener a esa persona. Otra frase, un cristiano no debería tener este tipo de problemas. Ahí puse una foto de una persona adorando al Señor, que puede ser alguien espiritual, alguien que realmente tiene una relación genuina con su Salvador, y por lo tanto uno esperaría que esa persona sea súper saludable, que su vida sea súper feliz, que todo esté bien, pero la vida no es así. ¿Por qué? Porque somos personas. Así de simple. Cristiano o no cristiano, somos todos personas y por lo tanto como personas tenemos la misma configuración en nuestra estructura cerebral y los mismos tipos de vulnerabilidades ante problemas de salud mental. Porque podemos vivir las mismas situaciones de estrés, los mismos factores gatillantes como por ejemplo los que nombraste del maltrato o los vínculos afectivos que no son los adecuados, por ejemplo. Y eso a la larga puede ir gatillando alguna dificultad, porque somos personas. Eh, Aquí hay un tema bien, lo he escuchado de muchas personas cristianas que les cuesta harto asumir cuando tienen una dificultad en el ámbito de la salud mental. Y otra frase, la última, llevas tanto tiempo así y todavía no cambias. Eh, Creo también que es por la poca educación que hemos recibido sobre la salud mental, que creemos que se pasa solo. O sea, por ejemplo, el otro día conversaba con mi hermana porque estaba preparando estas frases y le pregunté a ver si ella se acordaba de alguna y justo salió el tema de alguien que nos dimos cuenta que estaba padeciendo un trastorno de estrés postraumático. Que el trastorno de estrés postraumático es un trastorno, un desorden del comportamiento que se gatilla a partir de un trauma. Y trauma en psicología es una experiencia que pone en riesgo tu propia vida o la de un ser cercano a ti. Eso es un trauma. Por ejemplo, un accidente automovilístico. Entonces, la persona después no quería subirse a los autos, la persona después soñaba y tenía pensamientos como que le venían solo a la cabeza y se autodiagnosticó diciendo yo tengo depresión. Y esperaba que se le pasara solo porque no fue a un psicólogo, no fue a un médico, psiquiatra, nada. Eh, Creo que sí fue un psiquiatra, pero también la diagnosticaron mal. Eh, y puede ser que recibiendo el diagnóstico a lo mejor la persona diga, bueno, ya, pues se me tendrá que pasar. Y no hace nada más. Siendo que si tuviéramos algún problema de salud físico, insistiríamos hasta encontrar una respuesta. En cambio, con los problemas de salud mental, creemos que el tiempo cura todo, una cosa así, y que no hay que hacer nada, o que es ay, voy a decir algo que no deberíamos decirle a nadie, pero lo hacemos.
como que eres tonto o que eres tonta, sí, o que esto te pasa de flojo o te pasa porque no sabes tal cosa. Pero no, el cambio no se produce tan espontáneamente en el ámbito de la salud mental. Necesitamos, porque es tan complejo que necesitamos ayuda. En ocasiones, la ayuda profesional es necesaria, en otras, una buena red de apoyo es suficiente, depende de la complejidad de la dificultad. Como iglesia somos una buena red de apoyo. Somos fuertes en el Señor. Fíjense que las escrituras a lo mejor no hablan directamente de depresión o de trastorno de estrés postraumático, de déficit de atención con hiperactividad o de autismo, que son dificultades de salud mental. Pero sí nos hablan de salud mental. Yo creo que sí lo hacen. Veamos cómo. En Romanos 5, del 1 al 5, y luego continuamos hasta el versículo 11, voy a leer. En la nueva traducción viviente voy a leerlo, ¿ya? Por eso lo copié aquí mismo en la diapositiva para que ustedes puedan seguir la lectura. Y luego vamos a analizar un poquito, a profundizar en estas palabras que están destacadas en negrita. Dice, por tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios, por medio de la fe tenemos paz con Dios, gracias a lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros, debido a nuestra fe. Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Sigue los siguientes versículos. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros, cuando todavía éramos pecadores. Entonces, ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad, Él nos salvará de la condenación de Dios. Pues, como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Amén. Voy a tomar agüita. Como dice aquí, todo comienza por la fe. Nótese que Romanos capítulo 5 enfatiza esto, enfatiza que tenemos entrada a la gracia de Dios por medio de la fe. Y esta gracia es un privilegio del cual podemos nosotros disfrutar cada día. No tenemos que hacer ningún otro esfuerzo más que creer, mantener esa fe continua, ¿cierto?, en nuestros corazones. Y aquí puse las palabras clave para poder referirme a esto desde la perspectiva de Romanos, mirando hacia la salud mental. Para nosotros como cristianos, la fe es el camino por el cual accedemos al Creador, ¿cierto? Mientras que la ciencia, podemos decir que la psicología es una ciencia, desde donde yo estoy parado desde esta vereda, estoy desde la ciencia, pero al mismo tiempo estoy desde la fe. El camino para encontrarse con el Creador, la fe. Pero el camino para entender las cosas creadas, la ciencia. Eso pienso yo. Entonces, una con la otra
no chocan, van por caminos paralelos. Y aquí voy a hacer una interacción entre ambos caminos. Esa fe nos asegura cosas que anhela el mundo entero, pero nosotros las hemos experimentado, yo creo que en carne propia, gracias a una relación que mantenemos con Dios. Dios, en su amor, permite, ¿cierto?, que podamos entrar a este lugar de privilegio, como dice Romanos capítulo 5, por medio de la fe, y nos provee de una relación. Justamente hay una teoría en psicología que se llama la teoría del apego, que es una teoría de la relación más básica que existe en el ser humano, que es la de el bebé con su cuidador principal. Y es preciosa la teoría del apego, por si alguno lo conoce, va a estar de acuerdo conmigo, porque el apego se va construyendo a través del vínculo afectivo. Y existen dos tipos de apego, a lo menos, dos grandes tipos, que es un apego seguro y un apego inseguro. Y del inseguro se desglosan otros. El apego seguro se forma entre el bebé y su cuidador, puede ser mamá, papá, abuelito, abuelita, tío, quien corresponda, en la medida en que este cuidador es capaz de atender adecuadamente las necesidades del bebé cada vez que el bebé demuestra que requiere de este cuidador. Y así se va formando esta relación básica, que luego es básica porque sienta las bases para que todas las relaciones que vamos formando a lo largo de la vida, relaciones de amistad, relaciones de pareja, principalmente, tomen una forma específica. Y yo quiero asociar ese concepto del vínculo de apego con la relación que Dios tiene con nosotros, porque Dios es un padre para nosotros y nos provee una relación saludable. Él nos trata bien, Él nos disciplina con amor, Él atiende nuestras necesidades cuando nosotros lloramos, como el bebé cuando llora, porque necesita a la mamá, al papá. Nosotros lloramos delante de Dios en el sentido figurado cuando oramos, cuando le solicitamos lo que necesitamos, ¿cierto? Y Él, como un Padre bueno y amoroso, atiende esas necesidades. Tenemos ese vínculo con Dios que es perfecto y que sana cualquier otra relación. Puede ser que nuestro papá, nuestra mamá o quien nos haya cuidado no lo haya hecho perfecto, porque no somos perfectos y porque nadie le enseñó a nuestros padres cómo criarnos. Pero al momento que nos encontramos con Dios y formamos esta relación de paternidad, de hijo y padre con Él, el resto de las relaciones en nuestra vida se van sanando. Y eso también es salud mental. Se van sanando por el amor. Por ejemplo, las relaciones de amistad, porque nuestro Dios, además de ser nuestro Padre, es nuestro amigo. Y esa amistad se evidencia en la paz que sentimos hacia Dios. Así lo expresa Romanos cuando se refiere a que si bien éramos pecadores y por lo tanto estábamos en enemistad con Dios, ahora tenemos paz para con Dios. No somos enemigos, no es una pelea contra Dios. La fe que mantenemos nos permite relacionarnos adecuadamente con Él, porque ya no está el pecado de por medio. Cristo venció eso y podemos sentir esa paz, que no es lo mismo que sentirse tranquilo, sereno, calmo, no, esas son emociones. La paz es trascendental, no la compramos con nada, no la podemos ejercitar con ejercicios de respiración, por ejemplo, cosas así. No, la paz es mucho más, porque tiene que ver con esta relación perfecta con Dios. Fíjense cómo estos conceptos van construyendo algo que nos permite tener ya una buena base para nuestra salud mental. Y tenemos que tenerlos conscientes igual, porque podemos agradecerlo. Estamos en este lugar de privilegio, estamos bajo la gracia del Señor. Pero también esta relación con Dios nos permite ir formando un carácter. ¿Por qué?
porque Él sabe lo que más nos conviene y sabe que no nos conviene tanto que todo sea perfecto y pura alegría y pura felicidad. No, también Él permite dificultades y pruebas, dice Romano. Y esas dificultades y pruebas forman el carácter. El carácter también es un concepto que se trata en psicología cuando aprendemos sobre la personalidad, cómo se forma la personalidad, que principalmente es por dos factores, el temperamento y el carácter. El temperamento son los rasgos hereditarios de nuestra personalidad, que difícilmente podemos cambiarlos porque ya vienen en nuestro material genético, pero el carácter es moldeable porque es producto del aprendizaje. Y Dios trabaja en nuestro carácter. A lo mejor tenemos padres que nos heredaron algunos genes que no quisiéramos, somos más o menos mañosos quizás, o muy tímidos, tendemos mucho al pesimismo o mucho a la ansiedad, a propósito de los temas que veníamos diciendo antes, porque quizás viene en nuestro material genético, pero Dios nos va puliendo y va transformando nuestro carácter y asimismo nuestra personalidad, nuestro comportamiento, nuestras relaciones y por lo tanto nuestro ser integral, y así nos va proveyendo de salud mental. Eso veo yo. Así que creo que aquí está la base de la salud mental cristiana, todos estos conceptos, pero principalmente todo comienza por la fe, como titula esta parte, esta diapositiva. Fíjense lo que viene ahora. Quiero hablar de Jeremías, capítulo 31, del 1 al 7. Luego, también continúa hasta el versículo 14. Dice así. Quiero contextualizar primero. En Jeremías capítulo 31, el profeta nos habla de un mensaje que Dios quería transmitir a su pueblo. Un pueblo que estaba en cautividad, pero Dios les promete que iban a volver a su tierra. Recuerden que Israel fue infiel frente al Señor, en el sentido de no respetar sus mandatos, sus leyes, por lo tanto se cumplió lo que aparecía en Deuteronomio respecto de que si no eran fieles con su palabra, Él los expulsaría de la tierra prometida, los llevaría cautivos a otra tierra. Y así fue, por 70 años estuvieron en Babilonia, cautivos sin poder festejar, por ejemplo, las fiestas solemnes, alabar a su Dios con libertad, qué sé yo. Pero Dios les promete que ellos serían libertados y que volverían a su tierra. Y aquí viene el mensaje de Jeremías. Entonces dice, en ese día, dice el Señor, seré el Dios de todas las familias de Israel, y ellas serán mi pueblo. Esto dice el Señor, los que sobrevivan de la destrucción venidera encontrarán bendiciones aún en las tierras áridas, porque al pueblo de Israel le daré descanso. Hace tiempo el Señor le dijo a Israel, yo te he amado, pueblo mío, con un amor eterno, con amor inagotable te acerqué a mí. Yo te reedificaré, mi Virgen Israel. Volverás a ser feliz y con alegría danzarás con las panderetas. De nuevo plantarás tus viñedos sobre las montañas de Samaria y allí comerás de tus propios huertos. Llegará el día cuando los centinelas gritarán desde la zona montañosa de Efraín, vengan, subamos a Jerusalén a adorar al Señor nuestro Dios. Ahora, esto dice el Señor, canten con alegría por Israel, griten por la mejor de las naciones, griten de alabanza y alegría. Salva a tu pueblo, oh Señor, el remanente de Israel. Continúan desde el 8 al 14, pues los traeré del norte y de los extremos más lejanos de la tierra. No me olvidaré del ciego ni del cojo, ni de las mujeres embarazadas, ni de las que están en trabajo de parto. Volverá un enorme grupo, por sus rostros correrán lágrimas de alegría, y con mucho cuidado los guiaré a casa. Caminarán junto a arroyos quietos y por caminos llanos donde no tropezarán, pues soy el padre de Israel, y Efraín es mi hijo mayor. Ustedes, naciones del mundo, escuchen este mensaje del Señor.
Proclámenlo en las costas lejanas. El Señor que dispersó a su pueblo, lo reunirá y lo cuidará como hace un pastor con su rebaño. Pues el Señor ha rescatado a Israel de manos más fuertes. Vendrán a su tierra y entonarán canciones de alegría en las alturas de Jerusalén. Estarán radiantes debido a los buenos regalos del Señor, abundancia de grano, vino nuevo y aceite de oliva, y los rebaños y las manadas saludables. Su vida será como un jardín bien regado, y desaparecerán todas sus tristezas. Las jóvenes danzarán de alegría y los hombres, jóvenes y viejos, se unirán a la celebración. Convertiré su duelo en alegría, los consolaré y cambiaré su aflicción en regocijo. Los sacerdotes disfrutarán de la abundancia y mi pueblo se saciará de mis buenos regalos. Yo, el Señor, he hablado. Una promesa impresionante, impresionante, hermosa. Y destaco esta frase en la versión Nueva Traducción Viviente. Su vida será como un jardín bien regado. Me impresionó cuando lo leí en esta versión, como lo expresa así, porque creo que expresa muy bien lo que es la vida del cristiano, al menos del cristiano mentalmente saludable. Y aquí hay otros factores que voy a ir comentando respecto de la paternidad de Dios, el descanso, el amor eterno, la reedificación, la felicidad, los frutos, el lugar de adoración y la atención a los menospreciados. Fíjense, pongan atención a lo que quiero explicar respecto de cada concepto. Como decíamos ya, nuestro Dios es nuestro Padre. Y como Padre, quiere lo mejor para nosotros. Se sabe muy bien, y ya lo decía cuando hablaba un poquito sobre la teoría del apego, que la relación que mantenemos con nuestros cuidadores primarios, papá, mamá, generalmente, marca mucho, mucho, mucho cómo va a ser nuestro desarrollo respecto de nuestra salud mental. Pero ahí sale Dios a nuestro encuentro, porque Él, como Padre perfecto, sí sabe cómo relacionarse con nosotros. Y como es un Dios de amor, su vínculo hacia nosotros es a través del amor. No es a través del castigo, no es a través del terror. A lo mejor si a algunas personas cuando leen el Antiguo Testamento no ven un padre amoroso necesariamente. Sí, más hacia el Nuevo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento pareciera que Dios como que castiga a la gente. Lo mismo que ocurrió con Israel, que tuvieron que ser llevados a cautiverio por su propia desobediencia. Pero en el fondo siempre ha sido el mismo Dios, Él no cambia. Las intenciones de Él siempre son en base al amor. Y para con nosotros también. Si en algo Él nos está enseñando, o si en algo no hemos tenido respuesta de Dios, o si creemos que no estamos del todo bien y que por eso, por lo mismo, este tema nos parecía importante, porque no nos hemos sentido quizás muy bien, sea por la pandemia o por otros factores personales, quizás familiares. Sepan todos que tenemos este mismo Padre, sigue siendo el mismo Dios que le prometió a Israel que los traería de vuelta a su tierra y que serían al final como un jardín bien regado, y esa es la misma promesa para nosotros. Así que en la medida que sigamos manteniendo esa relación como un hijo hacia su padre, tendremos una buena parte asegurada, también en nuestra salud mental. El descanso, tan añorado descanso, también lo promete ahí en Jeremías, también se hace súper difícil en este tiempo porque como que una multiplicidad de roles quedaron todas enfocadas solamente en la casa. Entonces en la casa, al menos después del trabajo, podíamos llegar a descansar. Pero ahora todo es en el mismo lugar, todo como multitarea y pareciera que el descanso no es reparador, qué sé yo. Pero la misma Biblia afirma que en Jesús tenemos un verdadero reposo. Él es nuestro día de reposo, podríamos decir. Él es nuestro descanso. Por eso Él nos invita también a dejar todas nuestras cargas en Él y descansar. Pero nos cuesta, a los seres humanos nos cuesta hacer ese ejercicio. Nosotros nos ponemos la mochila y no le permitimos a Dios que la lleve.
y así nosotros descansar. Y mantenemos una serie de preocupaciones que a la larga nos van gatillando mucha ansiedad, mucha dificultad, que nos puede en algún momento hacer colapsar. Hay que soltar el control también, yo creo. A veces somos como que nosotros queremos tener el control, pero Dios está en control. El amor eterno. Uf, con amor eterno te he amado, ¿cierto? La frase más, una de las más citadas, yo creo, de Jeremías. Con amor eterno te he amado. Y ese amor eterno es eterno. Quiero enfatizar en eterno. Ya enfaticé sobre el amor. Pero si es eterno es porque así como ayer, es hoy día y está disponible. Y otra vez insisto, el amor es el sentimiento o emoción que más genera salud mental. Fíjense que hay una hormona que es la oxitocina y se le llama la hormona del amor. La oxitocina es la hormona que libera la madre cuando el bebé está tomando pecho. La oxitocina es la hormona que liberamos cuando sentimos un abrazo afectivo. Y nuestro Dios es mucho más que la oxitocina, obviamente. Es mucho más que una hormona del amor. Él es el amor, Él es, y lo tenemos disponible eternamente. Podemos acceder a Él, y cuando necesitemos ese amor, que en realidad es la emoción que más sana, podemos acercarnos a Él. Un concepto de reedificación también. Fíjense que Israel estaba destruido. Cuando volvieron después del cautiverio, tuvieron que reconstruir la ciudad, reconstruir el templo. Fue un arduo trabajo. No fue exento de dificultades, sino que Dios tuvo que levantar un líder y ese líder estar entre guerrero y constructor y autoridad y medio pastor, medio guerrero, medio constructor, medio de todo. Así a veces nos sentimos en nuestra vida. A veces nuestra vida espiritual y emocional, cuando llegamos a Cristo, no está muy bien, está derrumbada. Y a veces, aunque seamos cristianos, también nos sentimos como derrumbados. Pasamos momentos, pasamos procesos en los que creemos que no va a haber solución. Y eso nos perturba mucho. Pero Dios también nos promete reedificación. Y esa reedificación también es un proceso. Él va a ir trabajando en nosotros día a día. Él va a permitir nuevas, quizás nuevas dificultades incluso, pero para un bien mayor. Porque Él está edificando ahora. A lo mejor antes nosotros edificamos sobre otras bases, pero Él está edificando ahora. Y aunque no nos sintamos muy bien, Él sabe bien lo que hace. El concepto de felicidad, por otra parte, hay toda una línea también en psicología sobre la felicidad. Es un valor, es un bien que nosotros perseguimos, pero no necesariamente es sinónimo de salud mental. No necesariamente. Creo que nuestra sociedad está sobrevalorando demasiado la felicidad. Y por sobrevalorar la felicidad, se nos olvida que también podemos sufrir. Y al sufrir cuestionamos a Dios, cuestionamos nuestra fe, cuestionamos todas nuestras creencias y ahí empieza a derrumbarse de nuevo nuestra vida, se nos va el amor eterno de Dios lejos, pensamos que ya no está con nosotros, no descansamos y cuestionamos esta paternidad de Dios. ¿Por qué? Porque creemos que la felicidad es como el éxito. Pero no, eso es una mentira. Dios promete felicidad en lo que leímos de Jeremías, pero fíjense que lo expresa hacia el futuro. Personalmente, creo que nuestra felicidad está en Cristo, sí, pero no es que todo el día andemos felices y que nunca vamos a sufrir y que nunca nos va a pasar nada malo. No, nuestra felicidad más plena está en este regalo de salvación y está en que un día vamos a vivir con Dios eternamente. Y ahí la vamos a experimentar en su plenitud, porque ahí dice el Señor que no habrá llanto y ahí enjugará Él toda lágrima. Ese día, cuando ese día llegue, cuando estemos con el Señor,
experimentaremos la felicidad en su plenitud. Pero mientras estemos en la tierra, nunca el Señor nos ha prometido que no vamos a sufrir. Yo me he dado cuenta desde mi profesión que las personas que tienen dificultades para tolerar el sufrimiento también son más vulnerables a presentar problemas de salud mental. El sufrimiento tenemos que aceptarlo como parte de la vida. Si no lo aceptamos, tenemos mucha vulnerabilidad ante estos temas. El concepto de los frutos. Dios promete que daremos muchos frutos, y ese fruto también otros pueden gustar de ese fruto. Nosotros pueden ser frutos en nuestro carácter, frutos en nuestros talentos, en nuestro conocimiento, en nuestra sabiduría, diversidad de frutos, porque somos personas diversas y fuimos creados por el mismo Dios, pero de forma diversa. Y, por ejemplo, supongamos que yo me siento mal y pienso, ¿quién me va a escuchar? Posiblemente, y obvio que no, la primera opción para esa respuesta no es, voy a ir a un psicólogo. Lo más probable es que la primera opción antes de esa respuesta sea, le voy a contar a un amigo. Entonces buscamos a ese amigo que ese es su fruto. Su fruto es algo de lo que nosotros podemos tomar y degustar y aprovecharlo, y es nutritivo para nosotros. ¿Se entiende lo que estoy queriendo decir? Su amistad es ese fruto, esa confianza es su fruto, que me está otorgando y que me permite sentirme bien. Como cristianos, tenemos que llevar ese tipo de fruto. Tenemos que dejar que Dios nos moldee, que Dios nos nutra espiritualmente, para nosotros también nutrir a otros. Hay un concepto también en salud mental que es la salud mental comunitaria. Bueno, hoy día se estructuró mucho el concepto, pero en realidad tiene que ver con que nuestras relaciones sean saludables. Y yo creo que por ahí está la clave, en qué tipo de fruto llevamos y qué es lo que los otros pueden tomar de nosotros para nutrirse también. También Dios promete a su pueblo en Jeremías un lugar de adoración que sería restituido. Nosotros también lo tenemos, sabiendo que Dios está continuamente con nosotros, podemos adorarlo en cualquier parte, y la adoración genera ese vínculo, fortalece ese vínculo con el Señor y nos permite también sentirnos más cerca de Él y más saludables. Y hay un concepto que a mí me llama mucho la atención, que es la atención a los menospreciados. Y yo lo destaqué en negrita cuando decía respecto de los cojos, de los ciegos. A ver, voy a volver atrás. Donde dice, pues los traeré del norte, de los extremos más lejanos de la tierra. No me olvidaré del ciego ni del cojo, ni de las mujeres embarazadas, ni de las que están en trabajo de parto. Volverá un enorme grupo, pues por sus rostros correrán lágrimas de alegría, y con mucho cuidado los guiaré a casa. Hay un concepto del cuidado. Dios quería cuidar de los menospreciados de esa época. El cojo, el ciego, era en este caso, está representando a todas aquellas personas que, por ejemplo, no podían ejercer parte en los servicios del templo, porque no eran perfectos y por lo tanto no tenían el concepto de perfección física, no podían ejercer ciertos roles en la sociedad o en el servicio a Dios. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido cojos o nos hemos sentido ciegos? Y teniendo que estar gritándole al Señor para que Él nos rescate, como Bartimeo el ciego, por ejemplo. O leprosos incluso, más menospreciados todavía, porque no los podían tocar y tenían que alejarse, irse a otro lugar, apartado. Entonces Dios promete cuidado para ese tipo de personas, que Él los va a cuidar y los va a guiar. Pero Él los va a guiar con cuidado. Si alguno de nosotros se ha sentido menospreciado en cualquier área, sepa que Dios cuida de usted. Él no lo ve como un menospreciado o con desprecio más bien.
sino con ojos de amor y con cuidado. Y fíjense que cuando somos bien cuidados, cuán bien nos sentimos, cuánto bienestar provoca eso, a propósito de la salud. Así que, en realidad, nuestra vida es como un jardín bien regado cuando tomamos las promesas de Dios para nosotros. Me gusta muchísimo esa frase, por eso la quise destacar ahí. Piense en usted mismo, usted misma, como si fuera un jardín al que continuamente riegan y que está frondoso, es verdecito, con colores bonitos, que da fruto, y que por lo tanto va desarrollándose bien. Pero siempre es un proceso. El jardín tampoco crece de la noche a la mañana. Si no estamos bien mentalmente o en nuestro comportamiento, no va a ser el cambio de la noche a la mañana. También va, al menos como cristianos, también creemos que Dios va a poder intervenir, pero desde esa perspectiva, en un proceso, continuamente, hasta que se noten estos frutos. Un poco para sintetizar, quiero decir que nuestra iglesia, nosotros como iglesia del Señor, sea cualquier denominación a la que pertenezcamos, sino que la iglesia de Dios, tenemos promotores de la salud mental. Tenemos la paternidad, que ya expliqué por qué es tan importante esta idea de paternidad, una paternidad segura, que nos hace sentir confiados, que nos hace sentir amados, y que proviene de Dios, de nadie más. El ser cristiano nos provee de una identidad. Somos cristianos, lo podemos decir. Y esa identidad permite que seamos fuertes también en el carácter. Y ese carácter nos permite desarrollarnos mejor como personas. Tenemos un sentido de pertenencia, saber, por ejemplo, que pertenezco, en mi caso, a la congregación El Arenal de las Asambleas de Dios, o en el caso de ustedes, a la denominación de la Iglesia Presbiteriana. Como una de las hermanas que saludaba al principio, no recuerdo su nombre, pero recordaba que había nacido en la Iglesia Presbiteriana y luego ocurrieron algunas cosas que quizás en la vida derivaron en que terminara en otra iglesia, pero aún ella se siente parte de este cuerpo. Y eso también es un promotor de la salud mental, sentirse parte de. Y nosotros los cristianos nos sentimos parte de la iglesia, de nuestra congregación. Y eso hay que fortalecerlo, porque es muy positivo. Y también la idea de la satisfacción de necesidades, tanto por la paternidad de Dios continuamente hacia nosotros, como también por ser parte de este cuerpo que nos permite apoyarnos unos a otros, formar relaciones de amistad, por ejemplo, pedir consejos cuando es necesario, incluso meter la mano en el bolsillo cuando ocurre alguna situación difícil para una familia. Entonces, eso es promoción de la salud mental. Ahí estamos en ese ámbito sin saberlo quizás. Pero la iglesia hace un gigante trabajo en esto. Recuerdo cuando estaba haciendo el magíster que tuvimos como una jornada, un seminario, y una doctora que trabajaba doctora me refiero a doctora en psicología, trabajaba en una investigación, creo, en Brasil. Allá estaban como destacando la labor que hacía la iglesia. Y acá en Chile, ella hacía la relación con Chile, como en Chile la iglesia evangélica, o sea, la acción de la iglesia evangélica sobre personas con adicción de alcohol es la única acción terapéutica que ha podido comprobarse que tiene eficacia. La mejor acción terapéutica que ha podido comprobarse su eficacia es cuando la iglesia evangélica ella decía, rehabilita a las personas con adicciones al alcohol. Es como, qué bueno que lo estén diciendo aquí en un magíster a todas estas personas, porque Dios honra en ese momento a los que están trabajando para Él. Y claro, porque tenemos un potencial en el Señor, en esta vida. Así que les permito ahora poder reflexionar,
y quiero que algunos participen voluntariamente. Tengo estas dos preguntitas. La primera es, pensando en su vida cotidiana ¿cuánto recurre al Señor y a su palabra ante un malestar emocional? ¿Alguien quisiera opinar o dar una reflexión respecto de esta primera pregunta? Por favor. Micrófono abierto. Yo voy a compartir algo, hermano Cristian. Y sí, hermano. Primero, bueno, para los que no me conocen, Marcelo Espinosa de la Isla de Linares y Iglesia Presbiteriana de Linares. Doy gracias al Señor por este estudio que tú nos has dado, que me parece muy, muy interesante, muy bueno, cómo puede enfocar y, y hacer una correlación entre lo que es la Biblia y lo que es la carrera que tú estudiaste, la psicología. Qué importante poder unir esas dos partes, ¿no es cierto?, de tu vida profesional con lo que es la vida espiritual. Y bueno, a tu pregunta, quizás una experiencia, a lo mejor, no sé si llamarla emocional, ahí tú podrías calificarla sí o no, pero muchas veces, a mí me ha pasado más de alguna vez, a veces con la cotidianidad de la vida laboral que uno tiene, que a veces es muy intensa, tan intensa que al final termina enfermándonos. ¿Ah? Y yo creo que a más de alguno de nosotros, y a muchos quizás ahora en este tiempo de pandemia, pasa que estamos como recargados de trabajo, más la angustia de lo que se está viviendo en la salud de las personas, la angustia de muchos de haber perdido seres queridos, otros de estar sin trabajo, etcétera. Y eso empieza a rebotar en las horas de la noche. Entonces, en las horas de la noche, cuando uno ya está tranquilo y quiere llegar al descanso, estas cosas empiezan a dar vuelta, las preocupaciones que uno tiene del día a día. ¿Ah? Y esas preocupaciones a veces nos desvelan, cosa que a mí me ha pasado varias veces, me desvelan. Fíjate que una vez yo fui a un médico, el médico me dijo, tome, aquí le doy una pastilla para cuando tenga dificultades para dormir, se llama Adormix. Me dijo, pero tómate media pastilla y tómatela con pijama puesto porque vaya a caer en 2 o 3 minutos. Una pastilla bien buena. Pero al final yo llegué a la reflexión y dije, yo no puedo, cuando me pasa esto, en las noches, yo dije, no puedo tomarme una pastilla. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y le pedí al Señor la dirección, y el Señor me dijo, cuando te pase eso, toma tu Biblia y lee. Entonces ahí yo me refugié, tal como tú dices, en mi Padre Celestial, me refugié en sus promesas, me refugié en la protección, en la fidelidad que Él tiene, y tomo mi Biblia, que la tengo ahí al lado de mi velador, y empiezo a leer. Busco una buena lectura que empieza a darle tranquilidad y paz a mi alma, ¿no es cierto? Y hasta que después recupero nuevamente el sueño. A veces leo 1 hora y 2 horas. Digo, es probable que mañana cuando despierte esté con sueño. Y fíjate que no estoy con sueño, porque estuve conversando con el Señor. Entonces cuando pasa eso, yo le digo, Señor, ¿qué quieres conversar conmigo? Y el Señor me dice en su palabra, ¿qué es lo que quiero conversar contigo? Entonces, en parte dar el ejemplo, digamos, no sé si respondo a la pregunta o es una experiencia que lo que nos pasa en la vida y cómo podemos refugiarnos, como tú nos decías, en este Padre Celestial con ese apego que podemos disfrutar nosotros los cristianos, como tú lo decías, disfrutamos de ese apego y ese apego nos da la confianza, nos da la seguridad de tener a nuestro lado un Dios vivo y verdadero y que está en todas las instancias de nuestra vida al lado nuestro, sea en el gozo como también en las pruebas, como decías tú bien delante. Gracias, hermano. Exacto. Sí, hermano, gracias por su opinión. De hecho, responde a la pregunta que yo planteo ahí, porque sí, puede ser un malestar emocional en el sentido de que le genera preocupación. El no poder dormir ya genera una inquietud, ¿cierto? Porque sentimos que no descansamos, y
y es necesario, por lo tanto hay una necesidad que no se está satisfaciendo, y biológicamente incluso. Usted, claro, optó por ir al médico, el médico le recetó ese medicamento, si bien hacía su efecto, destaco que usted también haya encontrado la respuesta de parte del Señor al respecto, porque es la garantía que tenemos como cristianos. No es solamente la única alternativa a consultar a un especialista. Podemos consultar al Señor. El Señor también va a tener su remedio, ¿cierto? Así que agradezco, sí, muy, muy bonita su experiencia y posiblemente Dios permita ciertas cosas porque Él también quizás está aprendiendo mucho usted en este tiempo mientras lee esa hora o 2 horas la Biblia. Y, y no se había dado ese espacio antes de aprender. Y ahí está el Señor enseñándolo. Entonces, es bueno también tener esa perspectiva. ¿Alguien más quisiera responder a esta primera pregunta? Bueno, Cristian, Sí, hermano Raúl Espinosa por acá. Buenas tardes. Estoy escuchando atento toda la información y la verdad es que yo creo que está necesario. Estamos en un periodo de 3 monstruos tremendos que nos atacan. Uno es la salud, el otro es toda la parte social y un tercer monstruo es la salud mental que nos puede afectar grandemente. Por eso encuentro la charla muy pertinente. Pero yo atendiendo a esta pregunta, yo creo que siempre el Señor es el que a uno lo conforta. La verdad es que no conozco la palabra desvelarse, yo me acuesto y duermo hasta el otro día. Pero hay algunos cortes que yo hago. Cuando veo esto digo, ¿qué es lo más grave que me pueda pasar? Morirme. Si me enfermo, me muero, pero ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. De manera que, bueno, en cualquiera de las situaciones, y finalmente tenemos que morirnos en algún momento, así que vamos ahí. Hay otros pasajes, por ejemplo, echando toda vuestra solicitud sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Esa es la confianza. De manera que en cualquiera sea el problema, siempre hay que tirárselo ahí, porque Él es el que tiene cuidado de nosotros. O sea, todos tenemos problemas y serios, pero no dice algunos problemas, son todos los problemas que podemos poner sobre Él. El otro que se me viene, pero siempre, en todos los momentos, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Y puedo partir de, no sé, de Adán, de Abraham, de Moisés, de David, a través de todos los profetas, viendo toda la historia de la iglesia, y veo siempre que el Señor ha sido refugio de generación en generación. De manera que una palabra que a mí me encanta, que yo encuentro el refugio en el Señor. Entonces ahí tengo, no sé, tomando muchos otros pasajes, pero encuentro que con esto tengo suficiente para la vida y para la muerte. Por eso comparto mucho los pensamientos que estaba diciendo ahí y que son muy válidos y que nos sirven muchísimo a nosotros como cristianos en todo momento, como recurrir a ese apego que tenemos con el Señor. Gracias, Sí. hermano. Sí, gracias hermano Raúl por su comentario. Me llama la atención de lo que usted dice, que veo que tiene guardada la palabra del Señor. Tiene esos pasajes bíblicos en su memoria, en su corazón, y aparecen cuando tienen utilidad o en el momento en que Dios quiere ministrar su vida a través de su palabra. Y eso me hace pensar también, lo estoy relacionando con otro concepto, es que hay tantas cosas que yo fui muy selectivo en esta presentación, pero aprovecho de decir una cosita más. Muchas veces, otro factor que es súper importante y que puede llegar a generar problemas en salud mental son las creencias. En psicología se habla de creencias o de esquemas mentales como a formas de pensar. Esas son nuestras creencias o esquemas cognitivos, se llaman. Formas que tenemos de pensar las cosas. Por ejemplo, recuerdo una persona que podría tener ataques de pánico, por ejemplo. Una persona con ataque de pánico teme a que en ese momento muera porque las sensaciones físicas son tan fuertes que cree y llega a convencerse de que va a morir. Y usted justamente dijo, bueno, si muriera, me voy con Cristo nomás. ¿Qué más voy a hacer yo al respecto? Si ya tengo esa fe, si ya tengo esa convicción. Entonces,
aunque nosotros tenemos este tipo de creencias o esquemas cognitivos que se llaman distorsionados, todas las personas tenemos, en distintas formas, pero todos tenemos estas distorsiones en nuestra mente, estas formas de pensar que no son saludables, por llamarlo así. Otra garantía que tenemos los cristianos es que tenemos como la contraparte, que son la creencia que proviene directamente de la palabra de Dios, que le hace el contrapeso a estas distorsiones que aparecen en nuestra cabeza y que nos enferman a veces de pensar las cosas así, pero Dios nos va respondiendo y Él pone otros pensamientos en nuestra mente que son más saludables. Justamente, por ejemplo, si alguien tiene temor a la muerte, me tomo de lo primero que dijo usted, bueno, ¿qué le va a hacer? Si cree en el Señor, se va con Cristo, y si se muere, se va con Cristo, y si no se muere, agradezca que sigue vivo. Y así, como también usted decía, de generación en generación, Él nos ha sido refugio. ¿Por qué me tendría que abandonar a mí? A veces nos sentimos como abandonados, tenemos creencias que nos hacen pensar que estamos solos, que nadie nos toma en cuenta, que nadie más está viviendo el mismo sufrimiento que yo, cuando en realidad no es cierto. Pero viene el Señor y nos consuela con su palabra. Entonces, qué bueno que nosotros tengamos esa posibilidad de acceder a la palabra de Dios que contradice estas distorsiones que aparecen en nuestra mente. Así que aprovecho también de agregar eso a lo que comentaba nuestro hermano Robert. Gracias. Hermano... Hermana Gloria. Sí, hermana Gloria. Mi problema es... que he tenido muchos duelos. Primero partieron mis padres, que realmente eran mi protección, que mal podía yo haber seguido esa protección, sino que haber seguido más la Biblia, a Cristo. Pero yo me aferraba mucho a ellos. Pero cuando ellos partieron, yo me sentí sola. Después partieron mis hijos. Estoy con un hijo menor, que es el que me consuela, el que me abraza, el que me besa, pero mis otros 3 hijos partieron porque son grandes y es como el nido vacío. Entonces, también estoy separada. Yo. Entonces, es otro duelo más que no he podido solucionar. Entonces, bueno, el doctor que me atiende, que es del COSAM, y la psicóloga y todos los médicos me dicen que tengo un estado depresivo, que tengo angustia. Y de verdad que de repente yo tengo angustias en la tarde, por ejemplo, pero trato de leer la palabra, de orar, y esta angustia continúa en mi corazón. Ahora, yo tengo hermanas que tienen depresión. Tengo mi padre que fue diagnosticado en una oportunidad con depresión. Entonces el doctor me dice que esto es congénito y que no se me va a solucionar. Entonces, yo creo que con todo lo que usted ha dicho, me debo apegar más a la Biblia. También yo era como usted escuchó, era de una iglesia donde yo nací. Pero mi duelo fue cuando la iglesia se dividió y a mí me expulsaron de la iglesia porque el pastor que estaba era adúltero y yo sabía que era adúltero, mi padre también sabía que era adúltero, pero el resto de las personas no. Entonces a mí me expulsaron de la iglesia y también ¿cómo se llama? Ante el juzgado me hicieron una demanda porque yo estaba distorsionando las cosas de la iglesia. Entonces yo he tenido muchos duelos. Recuerdo una vez que yo tenía mi Biblia, que de repente uno, no sé, no debe serlo, pero tiene su Biblia y la Biblia como que es el refugio y anoto y todo lo demás. Y en una oportunidad se me quedó en un colectivo y la perdí la Biblia. Entonces,
y así he tenido muchos duelos. En la jubilación, por ejemplo, me produjo un duelo muy grande, que yo trabajé 44 años como profesora, 20 años y 24 años como orientadora cristiana, ayudando a los niños, ayudando, qué sé yo, y todo lo demás, pero esa jubilación también me produjo un duelo. Entonces fui agregando duelos que no los he podido solucionar. Y creo que, como usted dice, Dios es mi solución. Ese es mi problema. Hermana Gloria, para responderle, bueno, si bien esta no es una instancia para emitir diagnósticos, ni para cuestionar el diagnóstico que usted pudiera tener, podría ser que más lo suyo vaya por un trastorno adaptativo, que significa cuando sucede una serie de factores estresantes uno tras otro, y nuestro organismo no alcanza a procesarlos todos. Por lo tanto, queda en un estado como si fuera depresión, pero también se mezcla con un estado de ansiedad, y eso se transforma en un trastorno adaptativo. Me parece más por ese lado. Lo otro que quisiera comentar es que usted habla de duelo tras duelo, pero me parece que son interpretaciones que usted hace de esa realidad. No necesariamente todos fueron duelos. Hay un duelo, que es la pérdida de sus padres cuando fallecieron. Mientras que los otros son procesos que cada persona, que otras personas también podrían vivir, donde tenemos que cambiar de etapas, donde tenemos que ser capaces a propósito de adaptarse a nuevos ciclos o nuevas etapas de la vida. Por ejemplo, después de haber jubilado, hay una nueva etapa. Después de que los hijos emprenden vuelo y queda el nido vacío, hay una nueva etapa. Y a veces no estamos tan preparados ante esas nuevas etapas de la vida porque las atesoramos demasiado y no hemos construido algo que nos permita sostenernos hacia el futuro, como lo sustentable se dice eso, como cuando las empresas le exigen que sean sustentables o sus productos sean sustentables. Las personas también podemos ser de nuestras vidas algo sustentable, formar bases desde ahora para que cuando esos procesos vengan, porque todos los vamos a tener una pérdida de un familiar, todos vamos en algún momento a jubilar, todos en algún momento vamos a tener hijos y los hijos van a formar sus propias familias. Es predecible, eso va a ocurrir. Entonces me puedo anticipar un poco. Quizás no tuvo esa oportunidad usted en su vida de ir anticipándose, pero sí veo que hoy día está tomando la oportunidad de decir, me voy a acercar al Señor un poco más, voy a leer su palabra más, va a ser ese mi refugio. Y ahí usted está respondiendo a esta segunda pregunta, donde yo digo, a partir de lo aprendido hoy, ¿a qué acciones específicas podría comprometerse a realizar en beneficio de su propia salud mental, la salud mental de otras personas? Y usted nos responde que por su propia salud mental, usted está encontrando ya una alternativa, y esa alternativa es acercarse al Señor. Así que, bien, creo que ya tenemos con esa opinión una respuesta a esta primera pregunta, y solamente una última oportunidad para alguien que también quiera responder a esta. ¿Qué acción específica? ¿Qué quería decir? ¿Cómo? Lo que más me afecta ahora último es la separación, porque hace muy poco que ha pasado esto. Pero también tengo que apegarme al Señor. Sí, por eso le digo que bueno que encontró esta respuesta y saber que esa es la respuesta finalmente. Por eso agradezco su comentario y creo que ahí se responde esta primera pregunta, y luego quiero pedir a alguien más que pudiera quisiera responder, pero orientado solamente a esta segunda parte de la pregunta 2. ¿Qué acción específica podría comprometerse? Sí. Bueno, aquí en la pregunta 2, Sí. compartir que con respecto a esas acciones específicas que podríamos comprometernos,
para nuestra salud mental, para la propia y la de nuestra familia, lo hemos compartido acá nosotros como familia y a la vez personalmente. Mientras más apegados al Señor, y en el caso mío particular reconozco que mientras más apegada a este Padre, y hablando del apego que tú explicabas muy, muy bien en este caso, que es muy ilustrativo para poder explicar la relación con el Padre Celestial, por lo menos de mi parte, yo no puedo tener un bienestar emocional si estoy apartada de él. La verdad es que mi vida pierde sentido, y a medida que más me voy acercando, mi vida va tomando sentido, va tomando un buen cauce. Tengo bienestar físico, bienestar emocional, tengo esperanza, y lo hemos comentado acá como familia, y creemos también, y hemos llegado a la conclusión que es la manera en que podemos interactuar, porque estamos en casa, somos 3 personas que vivimos acá, y estamos los 3 en casa por la pandemia, y hemos tenido que interactuar todos los días. Entonces, en este caso, a nosotros se nos ajusta mucho esta reflexión, que la hemos hecho y la hacemos permanentemente para poder tener una buena interacción, es el apego al Señor, como familia, tener oración, la lectura, reflexiones, al buen trato, a las palabras, a buenas palabras, a un buen apoyo también entre nosotros desde el punto de vista de este apego también como familia. Así es que yo creo que esto nos viene a confirmar a nosotros lo que hemos conversado, y a reafirmarlo de ahora en adelante. Así que agradezco mucho lo que hemos aprendido hoy día. Gracias, hermana Miriam. Sí, que bueno, esas acciones concretas que usted dice, orar como familia, leer la palabra juntos, tratarnos bien, que parece tan sencillo, pero no lo es tanto. Y como última reflexión, quiero volver a leer esta parte que a mí me gusta muchísimo. Jeremías 31, del 12 al 14, dice: su vida será como un jardín bien regado y desaparecerán todas sus tristezas. Las jóvenes danzarán de alegría y los hombres jóvenes y viejos se unirán a la celebración. Convertiré su duelo en alegría, los consolaré y cambiaré su aflicción en regocijo. Los sacerdotes disfrutarán de la abundancia y mi pueblo se saciará de mis buenos regalos. Yo, el Señor, he hablado. Jeremías 31, 12 al 14. Así que hermosa promesa, tenemos que tomarla porque es del Señor para nosotros. Y agradezco una vez más la invitación, agradezco la participación de ustedes, veo que hay un interés genuino por este tema y eso también me da alegría. Agradezco al pastor Gabriel Arellano también por permitirme participar. Gracias, Cristian. Nosotros también estamos muy agradecidos. Creo que hemos sido muy bendecidos en el Señor en esta tarde. Y así como tú lo mencionabas, nuestra vida es como un jardín bien regado. Y ese jardín que tenemos que regar, tenemos que trabajarlo, tenemos que tener paciencia, porque no siempre vamos a andar, a lo mejor, como tú decías, no todo va a ser felicidad, no todo va a ser alegría, pero este jardín que Dios nos permite tener, mientras estemos de la mano de Él, mientras estemos cerca de su palabra y en oración, vamos a poder ver aquellos frutos y este espacio floreciente que nos va a ayudar mucho a nuestra salud mental. Quiero pedirle al pastor Gabriel Arellano, por favor, que pudiera despedirnos de este taller con oración, pastor, por favor. Amén. Antes de orar, agradecer a Dios en primer lugar y a su instrumento, a nuestro hermano Cristian, que nos ha introducido en este tema maravilloso. Jeremías, a través de lo que nos ha dicho nuestro hermano, ¿cierto?, nos deja un esperanzador camino, lo que hoy día estamos cruzando. Estamos viviendo una vida complicadísima, pero Jeremías nos muestra, ¿cierto?, cómo, en qué camino estamos. Por otro lado, Juan, capítulo 10, versículo 10, dice, yo he venido para que tengan vida,
pero no solamente para que tengan vida, sino que la tengan en abundancia. Y una vida en abundancia es una vida en las manos de Dios, una vida mentalmente exquisita. Y es ahí donde necesitamos esta orientación. Podemos ser muy espirituales, pero como hombres, como mujeres, tenemos nuestros propios sentimientos, nuestras propias vivencias. Y creo que Dios, a través de este tema, nos ha dejado muy en claro que Él desea nuestro bienestar espiritual, físico y mental. Gracias, mi hermano Cristian. Oremos. Señor, Dios y Padre maravilloso, qué grande es tu misericordia, qué tremendo es tu amor para con nosotros. Si bien es cierto, nuestra mirada está, Señor, en las grandes promesas que tienes para nuestra vida espiritual, también, Señor, no podemos perder nuestra mirada de cuán grandes obras has hecho, Señor, en nuestra vida y cómo tu amor, Señor, indecible, se preocupa aún del detalle, Señor, de nuestra salud mental. Qué importante en este tiempo, Señor, en este tiempo donde la salud mental ha sido tremendamente afectada por todas las circunstancias. Padre, experiencia única que nos ha tocado vivir. Experiencia, Señor, que muchas generaciones no la vivieron y nos ha tocado a nosotros. Pero qué importante saber que tú manejas también nuestros sentimientos. Gracias, mi Dios. Esperamos que a la luz de lo que hemos aprendido el día de hoy y a la luz de lo que tu palabra nos dice, podamos, Señor, reafirmar la salud mental de nuestra familia, la salud mental de cada uno de nosotros, la salud mental de nuestra iglesia. Sí, Señor, tú nos permites tener esta vida donde nuestra mente juega un papel muy importante, pero si es manejada por ti, tendremos vida y vida en abundancia. Muchas gracias, mi Dios, por este momento. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.